¿Conocéis el dicho ese de que cuando el sabio señala las estrellas, el tonto se queda mirando el dedo? Pues eso es lo que nos pasa en Navidades. Los evangelistas señalan la estrella y nosotros nos quedamos mirando el dedo. Mateo lo hace desde la perspectiva de San José, el anuncio del ángel a San José, las dudas, recibirá a su mujer y tuvo un hijo, le puso por nombre Jesús. San Lucas lo hace desde la perspectiva de la Virgen María, la anunciación del ángel, la visita a su prima Santa Isabel, luego la llegada a Belén, ¿no? La Navidad tal como nos la representamos es el relato de San Lucas. A ese relato San Mateo añade la visita de los ángeles, de los Reyes Magos, la fiesta de esta tarde de mañana. Bueno, y en ese señalar de los evangelistas las estrellas, nosotros nos quedamos mirando el dedo, los peces en el río, los cascabeles, que si los ratones le han roído los calzones al bueno de San José, que si las campanas tocan, y ya como quieras entrar en el mundo de Santa Claus y los renos y toda la tontería, ni te cuento. Y en eso nos quedamos, en los caramelos, en el roscón de Reyes, en la cabalgata. ¿Cómo nos cuesta entrar un poquito más? Nos quedamos mirando el dedo. Pero San Juan, que escribió el Evangelio mucho más tarde, él tiene tiempo para entrar en el misterio, para reflexionar, iluminado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y quizá desde su exilio ahí en la isla de Patmos, ya cuando está escribiendo el Evangelio, narra de nuevo el nacimiento de Cristo desde la altura del águila, ¿no? Él es el águila que se eleva a las alturas de la teología y al mismo tiempo que capta los detalles más pequeños, pues tiene esa mirada fina del rapaz, ¿no? Y entonces lo describe con el prólogo, maravilloso, que tendríamos que estar meditándolo una y otra vez. Ya sabéis que antiguamente los sacerdotes, antes de empezar la misa, antes del Concilio Vaticano II, en la liturgia antigua, se nos hacía a los sacerdotes meditar y recitar el prólogo de San Juan todos los días, para que pudiéramos entrar en el misterio de la palabra hecha carne, que es hecha pan aquí en el altar. El Verbo existía en el principio, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo. Sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Estamos hablando de lo que da coherencia al universo. O sea, cuando los científicos entran en el análisis de la materia, en el origen del Big Bang, en las partículas subatómicas o en las leyes, en las constantes de la gravitación universal, y se entiende que hay una coherencia, que hay una lógica, que hay un orden maravilloso que no sabemos de dónde viene. Eso, el Verbo que estaba junto al principio, por medio del cual se hizo todo. La primera lectura nos daba más datos, la sabiduría. Hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios, se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca, se gloría ante el Poderoso. Ese es Jesucristo, el Logos de Dios, la sabiduría de Dios. Y entonces decía la primera lectura del libro de la sabiduría, y pone palabras ya en el Verbo antes de hacerse carne. Desde el principio, antes de los siglos, me creó. Nunca dejaré de existir. Pero luego, el Creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada, me dijo, pon tu tienda en Jacob, fija tu heredad en Israel y arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Eso es el nacimiento de Cristo. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. O sea, lo que les, ahora se diría una expresión un poco fea, pero se entiende, lo que les estallaba la cabeza a San José y a la Virgen era pensar que la humanidad de una criatura de 3 kilos contenía la divinidad, que el Hijo unigénito del Padre, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, que el Dios del universo, que el Logos, que la sabiduría increada, se contiene en un niño recién nacido. Y no sé cómo pudieron asimilar eso. Se pondrían de rodillas al mismo tiempo que le daban besos
y le limpiaban los pañales al mismo tiempo que no salían de su asombro de pensar que es Dios. ¿Se entiende lo que es la Navidad? Para que luego nos quedemos mirando nosotros a los peces en el río, o los juguetes de los niños, o la cena de Nochebuena. Es una locura pensar que Dios puede hacer eso, que Dios ha querido hacer eso, ha querido habitar de esta manera con nosotros. Y con Él, dice, recibimos gracia tras gracia, decía el prólogo del Evangelio de San Juan. La gracia nos ha venido por Jesucristo. La ley nos vino por Moisés, claro que nos vino la ley por Moisés. Y algunos siguen viviendo en la ley, ¿no? Y venimos a misa porque es obligatorio, porque está mandado y si no es pecado mortal y si no me voy al infierno. Fantástico, estás viviendo con Moisés. Vete ahí al monte Horeb, te quedas en el Sinaí, sigues todavía en el Antiguo Testamento. La ley vino por Moisés, pero la gracia, lo gratis, lo que se te da por cariño, el amor inmerecido, nos ha venido por Jesucristo. Porque a Dios no lo ha visto nadie, dice San Juan. A Dios nadie lo ha visto. El Verbo, el Hijo único del Padre es el que nos lo ha dado a conocer. No hay otra manera de acercarse a Dios salvo por Cristo, pero con Cristo podemos acercarnos completamente a Dios. Él es la revelación de Dios. Sus palabras son palabras de Dios, sus gestos son gestos de Dios. Su Espíritu que nos entrega es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y entonces dice San Juan, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Él era la luz, en Él estaba la luz, por Él se hizo todo. Y la luz brilló en la tiniebla no la recibió. Y es la realidad. El mundo no recibe a Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo en el mundo? No sé si ayer en la cabalgata había una imagen del niño Jesús. Ojalá que sí. No sé si en la cabalgata de esta tarde habrá alguna imagen del niño Jesús. Ayer vi una imagen de la cabalgata de Sevilla y uno de los Reyes Magos pasaba por delante de la Basílica de la Macarena y se puso de rodillas. Bueno, fantástico, menos mal. Uno de ellos. El mundo no recibe a Cristo, no entiende nada de Cristo. Le quita de las leyes, le quita de las familias, le quita de los comportamientos, le quita de los medios, le quita de los crucifijos de los colegios y de los hospitales, le quita de todas partes, no entiende nada. Y nosotros recibimos a Cristo. A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, que no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. A los que le recibieron. Pero recibir a Cristo, hermanos, no es entrar en la iglesia. No es hacer cositas religiosas. Eso ya lo hacían antes de Cristo mucha gente, y lo hacen en todas partes, gente de todas las religiones. Cosas religiosas las hace todo el mundo, no hay problema. Yo enciendo mis velas, pongo mis santos y hago mis pequeños rituales religiosos en mi iglesia o en mi sinagoga o en mi mezquita o en mi templo budista o en mi rollo que me he montado en la selva del Amazonas. Da lo mismo. Recibir a Cristo es arrodillarse delante de Jesucristo y reconocerle como Señor de mi vida. No como un accidente más, no como un adorno más o una serie de rutinas más de las que tengo que incorporar a mi vida. No, es arrodillarse delante de Jesucristo y reconocer que es el Señor de mi vida, el Señor de mi universo, dárselo todo. Cuando venimos a la iglesia, cada uno tiene sus cosas, ¿verdad? A algunos les gusta empezar por la milagrosa y luego se van acercando, otros echan sus moneditas, lo que sea. El Belén está muy mono, es bonito verlo, pero lo que no podemos dejar de hacer ninguno es venir a postrarnos delante de Jesucristo y arrodillarnos delante del sagrario, donde está el Señor, para darle dominio sobre nuestra vida. Señor Jesucristo, aquí estoy. Soy tuyo, toma posesión de mí, haz conmigo lo que quieras. ¿Quién hace eso? Si luego estamos pensando que ojalá mañana no sea fiesta de precepto,
que tengo mucho jaleo y con los regalos y la comida y la cena con los abuelos, no me va a dar tiempo a ir a misa. A ver si hay alguna misa cortita que me dé tiempo a ir y si no, pues no pasa nada, tampoco es para tanto. Ya fui a misa ayer. Jesucristo, Señor de nuestra vida. Y dice el prólogo, a los que le recibieron les da poder para ser hijos de Dios. ¿Qué más quieres ser? No le preguntas a los chicos, ¿tú qué quieres ser de mayor? Rico. Yo futbolista. Muy bien. Muy bien. Yo quiero ser tiktoker. Bodrio. Pero bueno. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Importante en tu empresa? ¿En serio? Eso es lo que aspiras este año. Que te toque la lotería del niño. No sé si es hoy esto. Pues mañana. Bueno, no nos va a tocar a ninguno. Y a mí tampoco porque no he jugado, así que no hay problema. ¿Es eso, de verdad esa es tu salvación? ¿Que ascender en la empresa, ser la más importante de mi grupito de amigas? ¿Que me hagan un poquito más de caso en la iglesia? ¿Es eso? A los que les recibió les da poder para ser hijos de Dios, amados de Dios, elegidos de Dios, predilectos del Padre, sumergidos en el amor. Por eso San Pablo se quedaba como fascinado, y lo escuchábamos en la segunda lectura, y decía, bendito sea Dios, porque Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y nos ha elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Es decir, por el amor es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, Jesucristo, Dios Padre, te ha elegido a través de Jesucristo para que por el Espíritu Santo tú y yo seamos santos, irreprochables, seamos hijos de Dios. Esa es tu dignidad, esa es tu vocación. San León Magno decía, reconoce, cristiano, tu dignidad. ¿Eres consciente de a lo que te llama el Señor? ¿Eres consciente de la grandeza de tu vocación? ¿Eres consciente de la eternidad a la que estás llamado? Nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos y sigue diciendo, y yo no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que, San Pablo dice, vamos a ver, cenutrios, ¿no? A los corintios, les dice, ojalá descubráis, ojalá el Padre de Jesucristo os dé espíritu de sabiduría para conocerlo, porque no lo conocéis. Todavía no conocéis a Jesucristo. Ojalá el Padre os dé el espíritu de sabiduría para conocerlo, porque no tenemos ni idea. Si le conozco, no es Dios. San Agustín comenzaba las confesiones diciendo, no verin te, no verin me. Señor, que te conozca, que me conozca. Esa es la empresa de nuestra vida. Esa es la ilusión de 2025. Eso es lo más grande que tenemos que hacer. Y si no te has dado cuenta de esto, sigues todavía con Moisés cumpliendo mandamientos. Fantástico, si no está mal eso. Pero cristiano todavía no eres. No has nacido de Cristo. No has recibido a Cristo todavía. San Pablo, y le pido al Señor que ojalá os envíe el Espíritu para que podáis conocerlo e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. ¿Te das cuenta de a lo que te está llamando el Señor? A que me toque la lotería del gordo, niño, como se llame. De verdad, ¿cuál es la esperanza a la que te está llamando? ¿Cuál es la riqueza de gloria que te quiere dar en herencia? ¿No ves eso? ¿Qué otra cosa quieres? ¿Qué hay en tu corazón si no está esto? Por eso nos quedamos mirando el dedo. Que si los roscones y que si lo que sea. No sé, entonces pedirle al Señor que nos conceda la experiencia de María y de José, ¿no? Que podamos, dice el Evangelio, lo escucharemos mañana, esta tarde, que los Reyes Magos ante el niño no se arrodillaron. ¿Sabéis qué dice? No dice que se arrodillaron, dice que cayeron de rodillas. ¡Pum!, se derrumbaron. Madre mía.
que nos conceda hacer eso, decir, Dios mío, qué grande es esto. Señor, me muero. O sea, me estalla la cabeza. Pedíselo al Señor, que nos dé esa gracia, ¿vale? Se lo pedís para mí también, que lo necesito. Lo digo así muy convencido, pero yo mismo no me lo termino de creer. Que nos conceda a todos esa gracia y que seamos un pueblo, una parroquia, una iglesia, arrodillados, asombrados, consternados de la grandeza de lo que estamos viviendo. Es una locura, la locura de Dios, la locura de amor. Que María nos lo conceda, que así sea.